Bueno, en fin. Hola, bon dia. Quiero agradecer la invitación, especialmente porque yo no soy un experto en catástrofes naturales ni en desastres y por lo tanto digamos que es doblemente de agradecer que hayan considerado los organizadores que tengo algo que decir. Mi especialidad, lo que sé, es sociología ecológica o estudios de la relación entre sociedad y medio ambiente. Y alguien puede decir, bueno, pero una catástrofe natural es justamente un caso especialmente relevante de relación sociedad-naturaleza y por lo tanto, bueno, pero hay muchas cosas que son relevantes en tu especialidad científica y que no te has dedicado nunca. En mi caso es esto. Lo que quiero hacer fundamentalmente es formular un consejo, el consejo de volver a los orígenes de la sociología valenciana para entender lo que pasó el 29 de octubre del año pasado y sus secuelas. Por eso el título, lo recuerdo, aunque está en el programa, de cómo un retorno a los orígenes de la sociología valenciana podría contribuir a la comprensión de la catástrofe de octubre de 2024 y a un proceso de recuperación que vaya más allá de la mera reconstrucción. Bueno, comienzo respondiendo a la pregunta de la jornada de por qué las ciencias sociales, con una cita de Tierney, ve que las referencias son las mismas, de un manual de enfoque sociológico sobre los desastres de amplia circulación, que dice lo siguiente: a menudo la recuperación tras un desastre se identifica incorrectamente con la rehabilitación y reconstrucción del entorno construido. Sin embargo, la recuperación incluye también reponerse del trauma, restablecer la actividad económica y los medios de ganarse la vida y recuperar un sentido de comunidad. Tras un desastre hay, con demasiada frecuencia, una carrera para reconstruir y reedificar, pero sin prestar atención a otros aspectos de la recuperación menos tangibles, pero igual de esenciales. Bueno, algo que no hay que olvidar, que justifica la jornada y jornadas similares y actuaciones similares, que es un estándar de sociología del tema, no es que sea el gran descubrimiento, pero que hay que recordar. Bien, ahora en lo que queda los 10 minutos, muy rápidamente, voy a recordar lo que he hecho sobre el tema, que inmediatamente después de la tragedia, la Revista Española de Sociología, que es la revista profesional de la Asociación, de la Federación Española de Sociología, decidió hacer un dossier monográfico sobre lo que había ocurrido y me pidieron que hiciera algo. Como yo no me dedico a esto, digo, ¿qué puedo hacer? Pues pensar algunas cosas, algunos temas que una investigación más a fondo debería seguramente abordar y profundizar. El trabajo se publicó en enero de 2025, o sea, es una cosa escrita a toda prisa por alguien no especialista. Bueno, en fin, en todo caso voy a resumir en 8 puntos, 6 que estaban ya en este artículo de enero y 2 que creo, por la evolución posterior, que han aparecido como importantes. Primero, lo que es natural y lo que es social en acontecimientos del tipo de Ladrán. Comienzo por una cita del siglo XVIII, pero que me parece oportuna. Es un deber para con la verdad y la justicia establecer, de un autor del siglo XVIII, que parte de la infelicidad del pueblo proviene de la naturaleza y cuál puede propiamente atribuirse al gobierno. Una vez hecha debidamente esta distinción y removidas todas las acusaciones vagas, mal definidas o falsas, el gobierno seguiría siendo claramente responsable del resto, como debe ser, y quedará lo bastante por hacer para que su responsabilidad sea muy considerable. Bueno,
¿Por qué viene a cuento la cita? Por antiguo que sea, no deja de ser verdad. Porque si uno hace la genealogía de la expresión desastre natural, viene a continuación de una explicación anterior que ha sido la voluntad divina. Y después de explicar las cosas diciendo ha sido voluntad de Dios o de los dioses, ha sido una cosa impuesta por la naturaleza que no admite discusión. Entonces, la expresión desastre natural se convirtió en una de las justificaciones preferidas de los poderes irresponsables que de esta manera pretendían convertirse en no culpables. Todavía hoy se puede escuchar, por referencia a la inundación del 29 de octubre, aquello de que es que nadie podía prever una cosa tan gorda. ¿Cómo que no? Bueno, y más en general, la frase es natural ha venido siendo justificada desde el siglo XVIII realmente, utilizada para justificar las opresiones y las desigualdades sociales. Hay desigualdad social porque es natural que la haya, ¿no? Y claro, esto ha generado en las ciencias sociales y en el pensamiento crítico en general un rechazo a la expresión es natural que creo que habría que corregir, porque sí hay catástrofes naturales. No estoy seguro de que haya desastres naturales. Desastres son desastres para los humanos. Y por eso el manual de Tierney dice desastres, no dice desastres naturales. Los desastres son desastres. En la naturaleza sí puede haber catástrofes, pero en fin, no voy a preguntar. Creo que este es el primer punto a elaborar. Segundo, un desastre agravado por el desarrollo, no por la ausencia del desarrollo. ¿De cómo es posible que algo así ocurra en el siglo XXI, en una sociedad avanzada? Bueno, en el siglo XXI, en una sociedad avanzada, ocurre también con unas características especiales que son en parte características determinadas por el desarrollo y no por su ausencia. Otra cita de otra referencia estándar de Lewis y Kellman, Desarrollo y desastres, de este año. Esto es un desastre creado por procesos de desarrollo que alimentan vulnerabilidades. Bueno, vamos a ver qué aspectos del proceso de desarrollo valenciano y en concreto del proceso de desarrollo en la Horta Sur han alimentado vulnerabilidades y han generado rasgos importantes de la catástrofe. Y aquí es donde volver a los orígenes de la sociología valenciana en los años 70, después de la interrupción de la dictadura, es relevante. En los años, la primera mitad de los 70, la sociología valenciana nació en torno a dos cuestiones, a dos temas. Uno es la discusión sobre el desarrollo que se estaba produciendo, el desarrollo económico-social que estaba en pleno auge en aquel momento, y la otra la discusión sobre la identidad colectiva y el autogobierno. Bueno, pues son dos cosas que son justamente las que la inundación y sus efectos están poniendo en cuestión y vale la pena volver a esto. En mi intervención, básicamente lo que pretendo es dar un consejo. Vuelvan a estos orígenes de la sociología valenciana porque ahí hay buena parte de la posibilidad de comprender y reaccionar adecuadamente a lo que ocurrió el 29 de octubre y viene ocurriendo desde entonces. En la parte del desarrollo la cosa está más o menos clara ya, al menos en las primeras reacciones. Hay efectos del desarrollo que han agravado los de la inundación, o la ocupación casi completa de la superficie, la destrucción de la huerta, las infraestructuras que hacen de barrera a la circulación del agua cuando hay riadas, la alteración de las dinámicas de inundación, que es la modificación de los barrancos, la deficiente ordenación del territorio. Esto más o menos, aunque sea simplemente en una primera recepción, está recogido. ¿Cómo
interfiere también con cuestiones de identidad colectiva y cómo esa interferencia es extremadamente importante, no es tan fácil de percibir, pero quiero insistir también. Hasta el cambio climático estaba ya, que de la novedad principal es que eso es el cambio climático. Esta crítica al desarrollo de los sociólogos de los años 70 era en buena medida ecológica ya, más bien por circunstancias casuales o personales, pero también estaba. Tercer punto, más barro y más muerte para unos que para otros. Otro tema clásico de las ciencias sociales básico es hacer las distinciones o los efectos de las cosas, de los desastres, como de cualquier otra cosa, por clase social, edad, sexo, etnia, etcétera. Quiero aprovechar el tiempo solo para hacer una mención a una cosa, que es la desigualdad territorial. ¿Ya? Bueno, hasta los 10, si quieres, concluye. Sí, concluyo. La desigualdad territorial, lo que quiero es reivindicar la complejidad sociológica y económica de la Horta Sud como factor esencial. En el artículo hacía referencia a la Horta Sud como lo que es la periferia metropolitana del área metropolitana de Valencia, la banlieue de Valencia. Pero mi opinión personal sobre el tema es que en muchas urbes modernas es la banlieue la que contiene la vida, mientras que la ciudad histórica se está convirtiendo en un parque temático. De esto me di cuenta en París, ¿no? De París es un parque temático precioso, sí, maravilloso, pero es un parque temático y la vida está en la llamada banlieue. Entonces, abordar la cosa sin comprender lo que significa la Horta Sud desde el punto de vista socioeconómico sería un error garrafal, de no entender absolutamente nada. Enumero simplemente los temas. En Sociología del Riesgo se habló de irresponsabilidad organizada para determinadas situaciones y este es un tema importante. Hay un tópico de la sociología ecológica de mi especialidad, que es la interacción entre ciencia y política y la costumbre de tirarse las culpas mutuamente, los científicos o los técnicos a los políticos y los políticos a los técnicos, que lo que ha pasado después del 29 de octubre ilustra a la perfección, de una forma grotesca incluso. La dimisión de Mazón como objeto de investigación sociológica. Quiero aclarar, porque esto sé que es una cosa sensible, no estoy diciendo que pida la dimisión de Mazón aquí, no es el tema, la pido como todo el mundo, porque los que nos dedicamos a esto sabemos lo que quiere decir el 80% en una encuesta, no viene al caso, pero sí creo que tiene interés el estudio de lo que podría decir la no dimisión de Mazón genera en el proceso de reconstrucción. Por ejemplo, hasta qué punto ha obstaculizado, no digo bloquear, una cosa básica que todos los manuales de sociología de la religión o de antropología social en el primer curso explican, que ante o después de una tragedia un elemento básico muchas veces es un sacrificio ritual. Y entonces, bueno, pues sin el cual no hay cohesión y no se restablece la cohesión de la comunidad. Y si no hay cohesión de la comunidad, entonces hay dificultades para la reconstrucción. Es trivial, pero hace falta recordarlo, ¿no? O hasta qué punto bloquea no ya el desarrollo del duelo, sino el inicio mismo del duelo. Que no hay un funeral por las víctimas todavía, está anunciado un año después, ¿no? ¿Por qué? Eso es una cosa absolutamente anómala. Muchas cosas de este tipo. Y, por último, punto siguiente, autonomía y, sobre todo, menos subordinación con medios suficientes. Y el siguiente, la identidad colectiva sacudida. Vuelvo al principio. ¿Por qué decía que me parece que volver a la sociología de los años 70 tiene sentido? Uno de los títulos clave de ese momento es uno del libro negro de la autopista de la Costa Blanca. Entonces, es verdad, todos los defectos del desarrollo que han agravado buena parte, que han agravado los efectos de la inundación,
son secuelas de una decisión de la época del desarrollo, de los años 60, que es el trazado de la autopista, de la A7. ¿Por qué se trazó por allí? Bueno, pues porque los técnicos del Ministerio, no sé cómo se llamaría, el Ministerio de Fomento de Obras Públicas en aquellos momentos, desde Madrid, que no, por aquí, que hay campos y aquí es fácil. Claro, una vez que se traza la autopista, todo viene después. Las fábricas, las tiendas, las viviendas, etcétera. De todos los aspectos del mal desarrollo que ahora se empieza a reconocer que agravaron los efectos. Entonces, ¿cómo se tomó esa decisión? Pues en un contexto de un Estado ultracentralista, sin pluralismo político, sin participación ciudadana, sin reconocimiento, sino más bien represión de la identidad diferenciada. Es decir, lo cual lleva a concluir, eso concluye, un proceso de reconstrucción con todos los problemas que tiene cualquier proceso de reconstrucción, requiere lo contrario que aquello que determinó los errores que originaron buena parte de los efectos del desastre. Es decir, no centralismo, pluralismo político, participación y coherencia con la identidad colectiva. Gracias. Bueno, pues entonces nos hemos comido 5 minutos de debate, pero creo que afortunadamente aún tenemos tiempo. Vaya, lo siento. Bueno, la ventaja de esta fórmula, que se utiliza mucho en Estados Unidos, es que el propio ponente es el que se come las preguntas al ponente. Claro. Digamos que hay cierto elemento de autorresponsabilidad. Preguntas para Ernest. Adelante. ¿Hay alguna fórmula para hacer que el Estado español no sea tan centralista en este momento? ¿Se le ocurre alguna? Por ejemplo, le digo un dato, por ejemplo, para la ampliación del puerto o el proyecto de ampliación del puerto o el proyecto del túnel pasante Estación Central, hay esta universidad o cercanas han alegado y han presentado otro proyecto alternativo y tal, y no les han ni contestado a estos señores ingenieros valencianos, porque sigue habiendo desde el Ministerio de Obras Públicas y demás, ese no escuchar o no tener en cuenta otros proyectos. ¿Qué consejo daría usted? No lo sé, porque la respuesta a esa pregunta es inevitablemente política. Yo creo que las posibilidades, y es solo una opinión, las posibilidades abiertas por la decisión de crear un estado de autonomía hace mucho tiempo ya, 2 décadas o puede ser más, que están retrocediendo y regresando y siendo cada vez subvertidas. Y por lo tanto la respuesta sería hacer verdad aquello que sobre el papel está todavía en la Constitución y en otros sitios fundamentales, porque la recentralización del Estado, estoy completamente de acuerdo, se ha producido mucho en los últimos 25 años, ¿no? Y continúa pasando las mismas cosas, ¿no? Cuando lloremos por la ampliación norte del puerto de Valencia, que lloraremos seguro, podremos volver a decir lo mismo. Bueno, es que son el Ministerio de Obras Públicas en Madrid y por razones ligadas fundamentalmente al desarrollo económico de Madrid decidió hacer esto. Igual que decidieron sin pensar más la autopista del litoral y muchas otras cosas. Entonces dice, ¿cómo se puede reducir? Bueno, pues yo qué sé, recordando, repitiendo, presionando que la solución, la respuesta más correcta a pesar de los conflictos, a pesar de todo, es más autonomía y no menos. Y mejor financiada y no menos. De momento, a lo mejor más, pero no lo sé. Pero como mínimo eso. Más preguntas, comentarios. Si no, yo tengo una también. Sí. Ernest, muchas gracias por la ponencia que
hace aún más viva el artículo que tienes, la publicación que tienes en la Revista Española de Sociología. A mí me fascina mucho, cuando lo leí, cuando me hablaste del artículo, la idea esta de volver a los debates en la sociología valenciana, porque en parte me devolvieron a mi propia experiencia de ser parte, como niño y adolescente, de la sociedad valenciana. Y es interesantísimo pensar que hoy, releyendo aquellos debates, pueden estar las claves de lo que ha ocurrido ahora. Mi pregunta nos aleja un poco de la DANA, pero nos mantiene en la sociología valenciana, y la pregunta es: ¿cuáles son los debates que está habiendo hoy en día en la sociología y antropología valencianas, y a qué problemas futuros apuntan, o cuáles, digamos, desde tu postura, qué es lo que dejan entrever ahora para los años venideros? Bueno, yo creo que en la sociología valenciana, como en toda la sociología del mundo, hay en la actualidad una serie de temas muy activos. El debate sobre la inmigración, el debate sobre el género y de la desigualdad sexual y las ideologías de género, las cuestiones relativas a la, no sé cómo decirlo, el bienestar social en el sentido de los servicios sociales y la gestión de servicios sociales y su organización, mientras que estos temas originales han pasado a un plano más bien secundario. Yo creo que es una lástima, creo que no se deberían haber abandonado tanto como se han abandonado y que habría que volver sobre ellos. Pero vamos, si me preguntas a qué se dedican en la actualidad la gente que hace sociología valenciana, diría que a esas tres cosas fundamentalmente, luego a otras. Muchas gracias. Gracias, gracias por la presentación. Creo que era en el segundo punto, decías que las consecuencias del desastre estaban agravadas por el desarrollo, ¿no? Y no por la ausencia de desarrollo, que a veces pensamos, si pensamos en un desastre natural que pasa en un país en vías de desarrollo, normalmente los costes humanos y materiales son todavía mayores, ¿no? Entonces, no sé, y luego en la segunda parte de esa explicación decías que no es tanto porque haya un desarrollo, sino por el tipo de desarrollo, ¿no? Que había sido un desarrollo que había creado todavía más vulnerabilidades, ¿no? en la zona del Horta Sud. No sé, mi pregunta era cómo hacer un desarrollo en estas banlieues que decías que cree menos vulnerabilidades, que cree más igualdad, más cohesión, no sé. Sí, vamos a ver, la respuesta estándar de la sociología de los desastres es que en las sociedades desarrolladas los daños materiales son mayores y los daños personales menores, mientras que en vías de desarrollo poco desarrolladas es al contrario. Hay más daños personales y menos materiales. Yo no estoy seguro de que esto sea verdad, ¿eh? Me parece una respuesta estándar demasiado conformista, porque es obvia en algún sentido, ¿no? O demasiado aparentemente obvia. De claro, si eres más rico pierdes más materialmente. Me temo que no es así, pero yo ya he dicho al principio que yo no soy un sociólogo de los desastres y no tengo una respuesta técnica o experta a esa pregunta. Pero, vamos a ver, creo que en todo caso hay que considerar que en las posibilidades, cada caso puede ser diferente, pero en las posibilidades puedes seleccionar ejemplos que permitan atribuir los efectos negativos o los daños al desarrollo, sin más. Por ejemplo, la pantanada. Si comparas la barrancada del año pasado con la pantanada de Tous del año 82, en que el desastre se produce porque falla un pantano, que es un típico elemento del desarrollo, ¿no? De lo que se hace para canalizar los ríos, producir electricidad, etcétera, ¿no? Para impulsar el desarrollo. Entonces es el desarrollo el que crea el desastre directamente. Lo pongo como ejemplo. Creo que debe haber seguramente, si se analiza a fondo, un abanico de impactos diferenciados que
haga más compleja este esquema simplista de la ortodoxia sociológica, de decir, más dinero perdido cuando eres rico y más muertos cuando eres pobre. Me parece que esto seguramente no es verdad, pero no estoy seguro. Tenemos tiempo para una pregunta más. Hola, buen día. ¿Qué tal, Ernest? Buenos días. Hola. A ver, mi pregunta va por lo siguiente. Esa matriz del Estado desarrollista de los años 60 también existió en algunos países avanzados de América Latina y algún historiador lo llamó Estado burocrático autoritario, ¿no? Y yo pensaba que esta catástrofe iba a ser una especie de crisis reveladora a modo de cuestionamiento de esa matriz, de ese Estado desarrollista que todavía, en mi opinión, persiste. Entonces eso nos iba a permitir no solo cuestionarnos la gestión del desastre o de los futuros desastres, sino cuestionarnos el sistema educativo que no funciona bien, el sistema sanitario que no funciona bien, el sistema político que no funciona bien, el sistema carcelario que no funciona bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que los debates y cómo se están discurriendo las cosas no está yendo por ese lado, no está funcionando como una crisis reveladora para cuestionar esa matriz desarrollista. No sé qué piensas tú al respecto. Me temo que tienes razón, que está reforzándola, o generando por todas partes exigencias de que se vuelva a eso. Por eso he querido insistir, digo, cuidado, que aquí está el origen, el nacimiento del mal está justamente en eso. Entonces, hacerse la ilusión de que volviendo a eso, a centralizar más, a hacer coincidir políticamente todos los niveles, etcétera, vas a encontrar soluciones, es justamente un camino que lleva a repetir todos los errores uno tras otro. Pero me temo que está yendo en esa dirección bastante.